Hola, mi nombre es Asandri Barón y junto con mis compañeros Santiago Salas y Álvaro Zuna realizamos la práctica número 1 de diseño de circuitos digitales. Voy a explicar el análisis y montaje del circuito 2.1. En este experimento analizamos la relación entre el voltaje y la corriente en un resistor aplicando la ley de Ohm. El objetivo fue verificar experimentalmente la ley de Ohm, observando cómo cambia la corriente cuando se varía el voltaje aplicado sobre una resistencia de 100 ohmios. Como podemos ver, el circuito consiste en una fuente de voltaje variable conectada con una resistencia de 100 ohmios y se aumentó el voltaje desde 0 hasta 10 voltios en pasos de 1 voltio, y en cada caso se midió la corriente que circulaba por la resistencia. Al aplicar la ley de Ohm, corriente igual a voltaje sobre resistencia, obtuvimos los siguientes valores de corriente. Por ejemplo, 1 voltio circulan 10.000 amperios, con 5 voltios circulan 50.000 amperios y con 10 voltios circulan 100.000 amperios, como podemos ver acá en la tabla. Podemos confirmar la relación entre el montaje y el cálculo de los valores. Acá podemos ver las simulaciones en el Tinkercad con 2 voltios y observar que su corriente es de 20 miliamperios. Acá vemos la simulación con 10 voltios y que su corriente es de 100 miliamperios. Aquí en el gráfico de voltaje contra corriente nos muestra una línea recta, lo cual confirma que la relación es directamente proporcional. Podemos concluir entonces que la corriente aumenta proporcionalmente al voltaje cuando la resistencia es constante, lo cual confirma de manera práctica la ley de Ohm. Muchas gracias por su atención y a continuación mi compañero prosigue con el siguiente circuito. Buen día compañeros, mi nombre es Álvaro Zuna y les voy a hablar sobre el circuito 2. Para este circuito realizamos el montaje en el simulador y vamos a hacer el análisis teórico de cómo encontramos los valores como el voltaje, corriente y potencia en cada uno de sus componentes. Bueno, para ellos implementamos el montaje en el simulador, tal como se muestra en la imagen, y aquí podemos apreciar sus conexiones con sus posteriores valores. Para el análisis de este circuito lo que hicimos fue dividirlo en 4 partes. La primera comprende la fuente, la conexión de la fuente hasta R1, que es la resistencia principal, la cual está en serie con el nodo A. Luego en el nodo A tenemos una conexión que baja a tierra a través de las ramas R2 y R3. Este nodo A su vez tiene una conexión hacia el nodo B a través de las resistencias R4 y R10, las cuales son paralelas. Ya en el nodo B tenemos que este tiene una conexión a tierra a través de la resistencia R5, la cual es paralela a R2 y R3. Este nodo avanza también hacia el nodo C a través de la conexión de las resistencias R6 y R9 que están en paralelo. Y por último, en el nodo C tenemos que este tiene una conexión a tierra a través de las resistencias R7 y R8, las cuales están en paralelo. Ya para el cálculo de la resistencia total del circuito, utilizamos la división anteriormente mencionada. Las ramas A y B, debido a sus conexiones de sus resistencias, estas están en serie, tenemos una suma normal. En cambio, en la resistencia C, las resistencias R7 y R8 debemos sumarlas en paralelo, ya que tienen una conexión paralela. Posterior a ello, tenemos un valor unificado de estas dos conexiones, de estas dos resistencias, para poder sumarlas en serie con las resistencias R6 y R9. Una vez obtenido la resistencia en cada una de estas 3 ramas, procedemos a sumarlas en paralelo con la fórmula de 1 sobre R sobre 1 sobre R más 1 sobre R, dependiendo de la cantidad de resistencias paralelas que se tenga. Posterior a ello, sumamos la resistencia total de esas ramas en paralelos con la resistencia principal, la R1, y nos da un valor de 583.6 ohms. Con estos valores procedemos al cálculo de los voltajes en cada una de las resistencias. Para ello utilizamos los datos conocidos, la fuente de 22 voltios, la resistencia total de 583.06 ohms y implementando la ley de Ohm, utilizamos la fórmula de la corriente, la cual es igual a intensidad total igual al voltaje sobre la resistencia total, dándonos un valor así de 0.037 amperios, lo cual equivale a 37.000 amperios. Posterior a ello, con estos valores, procedemos a calcular la caída de voltaje tanto en la resistencia 1 como en el resto de las ramas. En este caso, utilizando la fórmula voltaje igual a intensidad total por la resistencia. En este caso, esto nos da un valor en R1 de 12.45 voltios, el cual vamos a utilizar para calcular el voltaje en las ramas paralelas. Este cálculo lo hacemos de la siguiente forma.
El voltaje de las ramas es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje que pasa a través de R1, dándonos así un valor de 9.54 voltios. Para la rama A, que tiene su conexión en serie a R2 y R3, sumamos ambas resistencias dándonos un total de 860 ohmios y utilizamos la fórmula de la intensidad, que es el voltaje de la rama sobre la resistencia de esta misma. En este caso, esta nos da un valor de 0.11 amperios, equivalen a 11 miliamperios. Para calcular el voltaje de la resistencia utilizamos la fórmula de voltaje igual a intensidad por la resistencia. Ya lo había mencionado en el R1 anteriormente. Y de esta misma forma lo implementamos en el resto de las ramas y el resto de la resistencia. Posterior a ello, hicimos el cálculo de la potencia utilizando la fórmula de la potencia, que es igual al voltaje cuadrado del voltaje obtenido de la resistencia anteriormente mencionada, sobre el valor de cada una de estas resistencias. En este caso, para R1 nos da un valor de 0.451 watts. Por último, ya para concluir, tenemos esta pequeña tabla en la cual comparamos los datos simulados con los datos obtenidos en la teoría. Podemos apreciar que los valores son realmente aceptables. No son exactamente igual, pero son aceptables con diferencias realmente muy mínimas. Las conexiones en la resistencia R4 y R10 tienen errores porcentuales relativamente altos, bastante altos, que se deben a una mala conexión en el circuito, más que todo a eso. También podemos apreciar que los valores de la resistencia implementadas para este circuito son las más aceptadas. Eso es todo lo que dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Sebastián Salas y en este video voy a explicar el montaje y análisis del circuito 3 correspondiente pues a la práctica del teorema del circuito. El objetivo en este caso es medir el voltaje de la resistencia de 5 kiloohmios, que vendría siendo la resistencia en medio, aplicando las condiciones del circuito original y luego sustituyendo las fuentes por cortocircuitos, según lo indicado en el enunciado. Este circuito está compuesto por dos fuentes de voltaje. Tenemos la primera fuente que vendría siendo la V1 de 9 voltios, a la izquierda y a la derecha tenemos V2 de 6 voltios. Entre ellas tenemos tres resistencias, una de 1 kiloohmio en serie con V1, tenemos una de 10 kiloohmios en serie con V2, y en el centro tenemos una resistencia de 5 kiloohmios donde vamos a mirar el voltaje de VR5. El propósito es analizar cómo sería VR5 dependiendo de las fuentes presentadas o eliminadas. Bien, aquí ya tengo armado el circuito de la protobar, donde vemos que en el lado izquierdo tenemos la fuente de 9 voltios que está conectado pues en el lado izquierdo. La fuente de 6 voltios está, pues V2 está conectado en el lado derecho. Vemos sus respectivos voltios, 9 y 6. También tenemos las resistencias. Vemos que la resistencia está conectada en serie a la fuente de V1. R2 también está igualmente conectada en serie con 10 kiloohmios. Y tenemos en el medio R5 de 5 kiloohmios que se encuentra en el centro, donde colocamos el multímetro para medir VR5. Bien, a continuación vamos a medir el voltaje de VR5 con ambas fuentes conectadas. Y el multímetro nos va a mostrar este valor. Vemos que nos da 7.38. Aplicando por las fórmulas pertinentes nos damos cuenta que este valor es correcto. Ahora pasamos con un cortocircuito, que es reemplazando V2 pues, por el cortocircuito. Vamos a hacer esto. Conectamos esto. Y aquí el valor que nos da es de 6.92 voltios con la V2 cortocircuitada. Ahora vamos a aplicar lo mismo, pero en el lado contrario. Damos esto acá. Y el valor que nos da es de 422 milivoltios. Bien, con esto podemos ver que VR5 depende del aporte de cada fuente. Cuando ambas fuentes están presentes, el voltaje es la suma de los efectos de cada uno. Cuando cortocircuitamos una fuente, observamos únicamente la contribución de la otra. Esto confirma el principio de superposición en circuitos eléctricos. Continuando por acá, con los circuitos electrónicos tenemos el generador de pulsos con el circuito integrado LM555. En este ejercicio vamos a añadir un LED al pin 3 de este circuito integrado, añadiendo también a su vez una resistencia en serie. Una vez tengamos estas conexiones, procedemos a hallar los componentes de R1, R2 y C para luego medir la potencia del circuito con voltajes como 5 voltios, 8 y 10 voltios. Aquí podemos apreciar el circuito, el diagrama del circuito. Y acá tenemos el circuito como está con su análisis. En este caso vamos a usar el voltaje de 5 voltios y lo vamos a variar con las diferentes frecuencias. Aquí tenemos los parámetros, el circuito integrado, la resistencia. Estos valores de la resistencia los vamos a tomar de los datos ya aprobados que están en esta página.
¿Listo? En este caso, la resistencia R1 tendrá un valor de 8.2 kΩ y la resistencia 2 de 68 kΩ. Para la frecuencia 1, vemos que el capacitor debe tener un valor de 10 microfarads. Para 10 Hz debe tener 1 microfarad y para 100 Hz debe tener 100 nanofarads. Aquí podemos observar el cálculo de las potencias según los datos obtenidos en las simulaciones. Para 1 hercio tenemos que el capacitor con un valor de 10 microfarads y utilizando la fórmula de la potencia igual a voltaje por intensidad tenemos los siguientes datos. En el caso de 5 voltios, tal como tenemos acá, tenemos una frecuencia de 9.2 miliamperios y rectificamos el capacitor con una frecuencia de 1 Hz con 10 microfarads. ¿Listo? Con estos valores podemos hallar la potencia en esta frecuencia y en este voltaje. Podemos observar que nos da un valor de 0.0496 vatios que equivalen a 49.6 milivatios. De la misma forma lo hacemos con los valores de 8 y 10 voltios. Algo curioso que pasa con las demás frecuencias es lo siguiente. En la frecuencia de 10 hercios, o sea con el capacitor en 1 microfaradio, podemos observar que en los tres voltajes pasan cosas diferentes. Para 5 voltios el LED se mantiene encendido con una intensidad de 9.92 miliamperios que equivalen a 46.6 milivoltios. Pasados unos 15 segundos, este se apaga, dándonos una intensidad de 42.2 miliamperios que equivalen a 211 milivoltios, bastante alto. Por otro lado, en el caso de los 8 voltios, vemos que se mantiene encendido el LED con el capacitor normal con una intensidad de 19.4 miliamperios, equivalen a 155 milivoltios. Pasado unos 10 segundos, el capacitor estalla y el LED se apaga, dándonos una intensidad de 71.7 miliamperios, lo cual equivale a 574 milivoltios, lo que es realmente alto. Y de la misma forma sucede con el valor de 10 voltajes en la fuente. Listo. De esto podemos concluir. Ahora sí, vamos a mirarlo en los ejemplos aquí en el simulador. Aquí podemos apreciar la fuente en 5 voltios y el capacitor en una frecuencia de 1 Hz con 10 microfarads. Ahora, si lo modificamos a 1 microfaradio que equivale a una frecuencia de 10 Hz, pasa lo siguiente. El voltaje de la fuente queda en 5 voltios, corriente pasa de 9 punto alto a 42.2 miliamperios, tal como mencionaba en el análisis que hicimos, y vemos que el LED se apaga. Ahora si probamos estos mismos valores para un voltaje mucho más alto, pasa lo siguiente. En este caso un voltaje de 8. Vemos que tenemos una intensidad de 19.4 miliamperios. Alrededor de unos 15-12 segundos, tal como se muestra, se apaga el LED y vemos un estallido en el capacitor. Esto debido al alto voltaje que recibe este dispositivo. Asimismo pasa con el caso de los 10 voltios. Podemos apreciar que aquí ya nos indica que el LED está superando su rango máximo de 20 miliamperios. En este caso tenemos una corriente de 25.7 miliamperios que aumenta a 91.4 miliamperios debido a que el resistor superó su voltaje máximo, la capacidad de voltaje máxima que puede resistir. Y listo. Ahora lo dejo con mi compañero que les va a explicar el siguiente punto. A continuación explicaremos cómo realizar el montaje de un puente H para controlar el giro de un motor de corriente directa en el Tinkercad. Para este montaje necesitamos los siguientes elementos: una protoboard, una fuente de alimentación, un motor que será el dispositivo al cual controlaremos el sentido del giro, 4 transistores NPN BJT que formarán las 4 patas para el puente H, 4 diodos para proteger el circuito contra los picos de voltaje que genera el motor, 4 resistencias que limitan la corriente que llegan a las bases de los transistores y 2 interruptores que usaremos para decidir la dirección del giro del motor. Entonces aquí vamos a ver el montaje. Lo primero es llevar el negativo de la fuente a la protoboard para establecer la referencia a tierra de todo el circuito. El positivo de la fuente no va directo a la protoboard, sino que pasa por los interruptores. De esta manera, al accionar cada interruptor, podemos decidir qué par de transistores se va a activar. Los transistores están dispuestos en puente de H, en forma de puente H, y el motor está conectado en el centro entre los puntos medios de cada lado del puente con los diodos.
Las resistencias van en las bases de los transistores, limitando la corriente y protegiéndolos. Y finalmente los diodos están colocados en paralelo con los transistores para evitar los picos de voltaje del motor para que dañen el circuito. A continuación vamos a ver el funcionamiento del puente H. Entonces, cuando acciono el interruptor superior, se activa la diagonal formada por el transistor superior izquierdo y el inferior derecho, haciendo que la corriente fluya en un sentido y el motor gire en dirección a las manecillas del reloj. Aquí procedemos pues, como lo estamos viendo, entonces apagamos pues este interruptor, y cuando acciono el interruptor inferior se activa la otra diagonal formada por el transistor superior derecho y el inferior izquierdo. En este caso la corriente circula en sentido contrario y el motor gira al lado opuesto, así como lo estamos viendo. Entonces de esta forma, gracias a estos dos interruptores y al puente H, podemos invertir el giro del motor DC. Bueno, entonces en conclusión, ese montaje queda demostrado como un puente H que permite invertir el giro de un motor DC. Aunque es un circuito que es sencillo, es la base de controladores más avanzados. Muchas gracias por su atención, hasta luego.